Bueno, el tema que me correspondió son las neuroinfecciones. El contenido de la presentación va a estar comprendido en meningitis bacteriana, cerebral, criptococosis, neuroinfección herética, tuberculosis y neurocistercosis. Bueno, entonces la que afectando cierto grupo de Por favor, prevalente el sonido está muy bajito. Bacterianas. Ahora, Mejor. bueno, vamos a tener los grupos etarios por los cuales se presentan las infecciones a prioridad. Entonces, tenemos que en los lactantes vamos a tener mayoría de presentación en el grupo de los estreptococos, principalmente por Streptococcus agalactiae. Estas normalmente se producen por la infección del canal vaginal. Entonces, los factores para que se presenten que se van a tener en cuenta en el momento de diagnosticar el neonato van a ser la ruptura prolongada de membranas, si esto ocurre mayor de 18 horas, la fiebre materna. Señor. Casi habla más duro, loco. Señor. Muy bajito el volumen. Listo. Listo. Es el micrófono. Lo tengo literalmente pegado a la boca. Bueno, mejor. Entonces pues, se van a tratar con ampicilina y cefotaxime. Bueno, con cefotaxima se van a tratar, ¿por qué no con ceftriaxona como con los otros parámetros que se van a necesitar? Porque la ceftriaxona actualmente aumenta los niveles de bilirrubina y puede causar ictericia en el neonato. Entonces, para la prevención del grupo de la estreptococo, entonces a la mamá se le va a hacer un screening para estreptococo. Si este sale positivo, se le da penicilina G o ampicilina, pues como alternativo. Si la paciente presenta hipersensibilidad a la penicilina, se va a usar cefaloxina. Y clindamicina si la hipersensibilidad o alergia pues, es severa. Tenemos a ver la listeria monocitógenes, que también va a ser muy común en neonatos. Y se va a presentar también mayormente en personas con compromiso del sistema inmune. Entonces, pacientes mayores de 50 años, los síntomas con los síntomas típicos de la meningitis. Entonces, pues va a ser como una triada que va a ser... Señor. No estamos viendo la presentación. Voy a presentarla en el celular, porque creo que en el computador estoy presentando muchos problemas con eso. Listo. Por favor, ¿puedo avanzar a la tercera diapositiva? ¿Ya están viendo? Sí. Sí. ¿Ya están viendo? Sí, ahora sí se ve. ¿En qué diapositiva le pongo la hora? La tercera.
Bueno, seguimos. Bueno, la listeria monocitógenes es común en neonatos y en mayores con compromiso del sistema inmune. Lo que vamos a encontrar son... un momento, por favor. Lo que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo van a ser bacilos gram positivos. Para la listeria, lo recomendado es usar ampicilina y cefalosporinas de tercera generación. Entonces, pero pues ya sabemos que si es en el neonato, pues no se va a usar ceftriaxona, sino cefostaxima. También vamos a tener comúnmente las infecciones por microorganismos de infección gastrointestinal como la Escherichia coli, que va a ser la causa más común de neonatos. Siempre que se tenga un neonato con fiebre de origen desconocido, pues se va a pensar en infección por Escherichia coli. Se pueden presentar convulsiones, se va a presentar también vómito y el tratamiento va a ser también de ampicilina y una cefalosporina de tercera generación. Ya pasando a las causas más comunes de meningitis en adultos, la causa más común va a ser como tal la de Streptococcus pneumoniae, la cual va a contar como el 61% de todos los casos de meningitis bacteriana y va a presentar los signos clásicos meninges, que pues van a ser como fotofobia, rigidez en el cuello y cefalea. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar diplococos gram positivos y el tratamiento recomendado va a ser vancomicina y cefalosporina de tercera generación. También se va a utilizar dexametasona, pues recomendada para evitar las complicaciones neurológicas por la reacción inflamatoria. También vamos a encontrar, en el grupo de niños, también Haemophilus influenza. La del grupo B, a pesar pues de, pues sobre todo se presenta por fallo en la vacunación. Pero no es tan común, ya que pues están hoy en día los esquemas de vacunación contra Haemophilus influenza B. La infección de esta bacteria ocurre por vía del tracto respiratorio y la vía del oído. Las secuelas son comunes a largo plazo y estas incluyen la sordera y el déficit intelectual. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar bacilos gram negativos. El tratamiento va a ser una cefalosporina de tercera generación. También vamos a ver la Neisseria meningitis, que va a ser la que se refiere como tal a meningitis meningocócica. Los serotipos van a ser el A, B, C, Y y la W135, los más comunes. Los pacientes de riesgo son aquellos que no están vacunados y los que viven hacinados, por lo menos en los batallones o en los centros reclusorios. El líquido, en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar diplococos gram negativos. Es importante ver que prevenir la sepsis, pues estos pacientes pueden desarrollar síndrome de Waterhouse-Friderichsen, el cual produce un fallo adrenal por la hemorragia en las glándulas suprarrenales. El síndrome pues, se caracteriza por rash petequial, hipotensión, hipercalemia, hiponatremia, hipoglicemia y coagulación intravascular diseminada. El tratamiento para la Neisseria meningitis va a ser vancomicina y cefalosporina de tercera generación, y la quimioprofilaxis se va a realizar a pacientes que tuvieron contacto con personas que tuvieron contacto con estos pacientes infectados.
Entonces, o que estuvieron a 3 pies o menos de cercanía, o que tuvieron contacto directo con las secreciones del paciente. Entonces, para la profilaxis se va a dar rifampicina y ciprofloxacina. Los signos y los síntomas van a variar entre paciente. Se va a presentar dolor de cabeza, fotofobia, rigidez en el cuello y malestar. Pueden tener signos de Kernig y Brunskiski positivos, pero pues en la diapositiva siguiente vamos a ver la sensibilidad y la especificidad de estos signos. Vuelvo a la diapositiva siguiente. Ahí, ahí. Bueno, entonces vamos a ver que ahí son los síntomas, la presentación clínica. Vamos a ver que ninguno tiene una presentación del 100%. Y como tal, los signos para diagnosticar no van a ser, no van a tener alta sensibilidad. La siguiente. Ahí. No, no, el anterior, el cuadrito que salió. Ahí. Bueno, vamos a ver 3 estudios en los que se hace la comparación de sensibilidad y de la especificidad. Y se mide la mayor utilidad en el tratamiento diagnóstico con la razón de verosimilitud, que va a ser bueno, eso que dice ahí el LR. Vamos a ver que la sensibilidad en todos va a ser va a ser muy baja. En la inclinación de cabeza, dicen que puede tener una sensibilidad mayor, o sea, tiene mayor utilidad si vemos el LR es mayor a 1, llega a 5.52, lo que significa que pues tiene bastante utilidad y normalmente pues se va a presentar como dolor de cabeza. O sea, si al paciente hacerle la inclinación de cabeza repetitiva, incrementa el dolor de cabeza, va a ser mayor, va a tener mayor probabilidad de tener meningitis bacteriana. La siguiente. Entonces, en el diagnóstico, vamos a ver que es importante que se haga hemocultivo. Se va a realizar punción lumbar y dependiendo de lo que se encuentre, se va a iniciar la terapia adecuada. También se van a interpretar los parámetros del líquido cefalorraquídeo correspondientes. ¿Qué van a hacer? Y bueno, de ninguna manera la tomografía axial computarizada va a retrasar el tratamiento, porque pues se pueden presentar mayores contraindicaciones en el paciente. Vamos a ver que con la listeria monocitógenes los factores que van a predisponer a que esta sea la que se presente van a ser en pacientes mayores de 50 años, toma de glucocorticoides, pues ya sabemos que también en neonatos, bueno, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con diabetes, alcoholismo, cirrosis y VIH, en pacientes con Streptococcus pneumoniae, la predisposición va a ser otitis media, sinusitis, mastoiditis y fuga de líquido cefalorraquídeo. Si encontramos esas indicaciones, esas predisposiciones, de una vez iniciamos con tratamiento para estreptococo para no retrasar porque son
son bastante indicativas de esa infección. La enfermedad meningocócica, bueno, las que les expliqué, las petequias o erupción purpúrica, y bueno, el prodromo puede ser fiebre, mialgias y mesis. La siguiente diapositiva vemos el tratamiento como tal. Bueno, ahí ya se especifican son las dosis y eso, no me voy a poner a leerlas, pero pues ya el siguiente. Bueno, los parámetros del líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar que la presión de apertura de la punción lumbar tiene que ser normalmente menor a 170 milímetros de mercurio. Entonces, pues si es mayor, puede ser bacteriana o fúngica. El conteo celular normalmente tiene que ser menor a 5 células por milímetro cúbico. Si es mayor a 1000, puede ser bacteriana. La glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a estar bajo en bacterias y las proteínas en el líquido cefalorraquídeo en bacterias van a estar elevadas y también van a estar elevadas en infecciones micóticas. Hay otros parámetros que van a ser importantes para determinar la infección, la meningitis por bacterias, que van a ser como tal el lactato. Entonces, bueno, los reactantes de fase aguda. El lactato se va a producir o por metabolismo bacteriano o por tejido cerebral isquémico. Entonces, pues normalmente va a estar mayor a 35 miligramos sobre decilitro y este va a tener pues una sensibilidad bastante alta del 93% y una especificidad del 99%. La procalcitonina se incrementa suntuosamente en pacientes con infección bacteriana subyacente. Los valores mayor a 0,98 miligramos sobre mililitro o los que aparecen nanogramos sobre mililitro o 0,5 a mayor a 2,13 miligramos sobre decilitro, pues también tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Se empiezan a presentar a las 4 horas de la presentación de los síntomas. Y la proteína C reactiva pues se va a presentar elevada también a las 6 a 8 horas de la presentación de los síntomas. Bueno, entonces los accesos cerebrales como tal son las lesiones intracraneales purulentas focales que comienzan con áreas focalizadas de cerebritis y posteriormente evolucionan hasta una colección de pus rodeada por una capa pues bien definida, que es como la que vemos ahí en la imagen. Bueno, el acceso cerebral va a tener, normalmente van a tener unos focos primarios, la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver que se van a presentar diseminación desde los focos infecciosos contiguos, tales como sinusitis frontal o esfenoidal, abscesos del seno cavernoso, abscesos que van a presentar abscesos cerebrales frontales, otitis media y mastoiditis, pues van a presentar abscesos temporales y cerebelosos. Hay diseminaciones hematógenas a partir de focos cardiopulmonares en pacientes con comunicación atrioventricular. Se puede presentar también por endocarditis, por infecciones dentales, también por infecciones gastrointestinales. Entonces vamos a ver un esquema triple
de manejo empírico, que va a ser la vancomicina, ceftriaxona y metronidazol, por la variedad de microorganismos que normalmente se pueden presentar con estas infecciones. Se va a mirar la estabilidad hemodinámica del paciente, se va a controlar los signos vitales, los antibióticos, los corticoides que no están claramente indicados, los anticonvulsivantes, porque las convulsiones son muy predominantes en estos pacientes, y la cirugía a indicación de abscesos mayores a 2 centímetros de diámetro. El siguiente. Bueno, las presentaciones clínicas, el predominio va a ser en hombres. La duración media de los síntomas va a ser de 1 a 2 semanas. Los signos y síntomas pues pueden ser fiebre, dolor de cabeza, confusión o disminución del nivel de estimulación, las náuseas, los vómitos, la rigidez en el cuello, las convulsiones que, como les dije, eran muy comunes. El edema de disco óptico pues puede ser por el edema vasogénico que se da en torno al absceso, y pues si es en la parte frontal por diseminación del seno esfenoidal, entonces puede ese edema presentarse así, de esa forma. Los laboratorios vamos a tener leucocitosis periférica en un 50%. Vamos a tener BSG y PCR, proteína C reactiva pues alta. En el TAC de cráneo vamos a ver que está contraindicado pues en pacientes que ya presentan infecciones purulentas en los sitios que ya les mencioné. Se puede presentar también absceso craneal epidural, que usualmente se localiza en la región frontal, va a cursar con cefalea, fiebre y náuseas. En la siguiente diapositiva, Cuervo. Bueno, en infecciones neuroquirúrgicas, bueno, si es indicado el procedimiento quirúrgico, si se presentan infecciones neuroquirúrgicas, se debe considerar una cobertura para Staphylococcus aureus. Se debe mirar si es resistente a la meticilina, entonces si no se trata con ciprofloxacino, meropenem, ampicilina y sulbactam. El Nesolid en el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y también es recomendable usar, y en el estafilococo coagulasa negativo. Bueno, el uso de los esteroides es polémico, ya que puede presentar desventajas como la desaceleración en la formación de la cápsula, que pues la que les mostré que rodeaba el absceso. Disminuye la penetración del antibiótico al absceso y reduce también la captación a contraste. La resonancia magnética es bastante indicada como método diagnóstico. Resonancia magnética con contraste de gandolina. Es bastante sensible, pero pues con corticoides baja la absorción al contraste. Pero pues se indica normalmente para evitar la prolongación del edema vasogénico en torno al absceso, que es el que puede presentar las manifestaciones anteriormente mencionadas, ayudar a disminuir el efecto de masa y ayudar a que no progrese el aumento de la presión intracraneal como tal. Bueno, la criptococosis. Las causas principalmente van a ser por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Siguiente. La mayor frecuencia es en jóvenes con VIH positivo. Es rara en niños la meningitis criptococósica.
Em, la, bueno, siguiente. La incidencia es mayor en pacientes con VIH, aproximadamente de 3 casos por 1000 habitantes, y en pacientes no VIH igual también tiene una prevalencia de 2.4 casos por millón de habitantes. En Colombia hay una mayor incidencia de Cryptococcus neoformans, el 60% de las criptococosis por la siguiente, por Cryptococcus gattii. Cuervo, la siguiente. Son diagnosticados en norte de Santander. Entonces, pues es una infección bastante importante. En los pacientes con SIDA se elevaron a 3 los casos. Los factores de riesgo pues van a ser el VIH positivo, la ingesta de corticosteroides, las enfermedades autoinmunes, los tumores sólidos malignos en un 1.9%, los trasplantes en un 1.3%, la diabetes mellitus en un 1.1%, la cirrosis hepática en un 0.9%, la falla renal crónica en un 0.3% y pues también va a haber causa no establecida en un 13%. Van a haber 2 agentes etiológicos importantes, la siguiente, que va a ser Cryptococcus gattii y Cryptococcus neoformans, la variedad neoformans o la variedad Grubby. Entonces, vamos a ver que Cryptococcus gattii, que va a ser el que se va a presentar con mayor incidencia acá en la región de norte, se va a presentar principalmente en climas tropicales y subtropicales, va a estar aislado en variedad de modo, pues en fuentes naturales y en gran variedad de especies de árboles. Esta afecta en un 99%, en un 90% a los pacientes inmunocompetentes también. El Cryptococcus neoformans, la variedad neoformans, esta sí va a tener, y Grubby va a tener una distribución mundial, va a afectar principalmente inmunocomprometidos, y esto se va a aislar principalmente en suelos contaminados con heces de palomas y otras aves. Las manifestaciones clínicas van a ser las siguientes: cefalea, náuseas, la siguiente, Cuervo. Cefalea, náuseas, emesis, no. Fiebre, signos meningios, signos de hipertensión intracraneal, como diplopía, vómito en proyectil y papiledema. Vamos a tener alteración de conciencia. Pues la presentación clínica como tal es severa por resultado de la reacción inflamatoria que es producida por la formación de lesiones granulomatosas denominadas como tal criptococomas, que se localizan en los hemisferios cerebrales. Para el diagnóstico, la siguiente. Bueno, entonces para el diagnóstico vamos a tener, según la OMS, la prueba más fehaciente para tratar, la prueba más fehaciente para diagnosticar criptococo, y la más rápida y la que tiene mayor beneficio a nivel costo efectivo es la, ¿cómo se llama? Perdón. El flujo lateral, el ensayo de flujo lateral, pero también en el caso de que no se tenga disponibilidad de esa prueba, se presentan pues pruebas con aglutinación de partículas de látex, que también están listas en menos de 24 horas. La de ensayo de flujo lateral pues está lista en aproximadamente 1 hora y tiene alta sensibilidad.
tampoco necesita bastante concentración en la muestra que se tomó. Se recomienda que la muestra sea se tome a través de una punción lumbar, pero en el caso de que esté contraindicado, pues se puede tomar de el plasma o de la orina, bueno, de las indicaciones que aparecen ahí. También se puede hacer, se puede tomar muestra para cultivo, pero esa se demora bastante tiempo y pues lo importante es empezar el tratamiento lo más rápido posible, en especial en pacientes VIH positivos. Bueno, las presentaciones de líquidos cefalorraquídeos, que vamos a tener una presión intracraneal elevada cuando en el momento de abrir, en el momento de apertura de la punción lumbar. Entonces ahí hay un error, es 250 milímetros de mercurio. Vamos a tener una leucocitosis aumentada de 40 a 400 y el número de proteínas altas de 50 a 300 y una hipoglucorraquia de menos de 45. Siguiente. Bueno. El diagnóstico se puede hacer también a través de imagenología, pero pues se recomienda en la presentación clínica que si los signos y los síntomas son indicativos y las condiciones epidemiológicas son indicativas de criptococo, que se inicie función lumbar, en el caso pues que se presenten estos signos meningios. Pero pues en el caso de que esté indicado, se va a hacer TAC y resonancia magnética para detectar la hidrocefalia o atrofia cerebral propia pues, de los pacientes con SIDA. En la radiografía de tórax se puede apreciar un poco de criptococosis o un criptococoma y puede presentar también derrame pleural o infiltrados nodulares. El diagnóstico de la imagenología, entonces pues ahí vamos a ver como tal un criptococoma encefálico, en el tratamiento como tal va a ser, bueno, según la OMS, va a tener 3 fases, que va a ser fase de inducción, fase de consolidación y una fase de mantenimiento o profilaxis secundaria. Siguiente, acuerdo. Bueno, entonces en los pacientes de VIH que tengan un recuento de CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico, es muy probable que si están en una zona epidemiológica, ya vimos que el GRUI y el Neoformans pues, se presentan independientemente del clima. Entonces se debe sospechar se debe hacer de una vez análisis para detectar criptococo si tiene un número de células de 100 o menor, inclusive si es menor de 200. Si se hace una profilaxis primaria para en el caso de que se encuentre este conteo celular con fluconazol de 200 miligramos vía oral en los pacientes VIH positivos con ese número de células. Las fases de las que habla la OMS pues van a ser, inicialmente se va a tratar con amphotericina B de desoxicolato. Entonces vamos a tener una dosis de 1 miligramo kilogramo al día
por 14 días. Es contraindicado en pacientes con hipocalemia y nefrotoxicidad, también con fluconazol, a 1.200 miligramos día por vía oral por 14 días. En la fase de consolidación tenemos que tener en cuenta que es importante iniciarle a los pacientes tratamiento antirretroviral, que se va a establecer de las 4 a las 6 semanas. Entonces, que va a ser durante la fase de consolidación, que va a durar 8 semanas, en los que se va a dar en concomitante fluconazol 800 miligramos día. Y ya para la fase de mantenimiento se va a dar 200 miligramos día por vía oral por un año hasta que se haya restaurado la situación inmunológica, o sea que el paciente después de esas dos terapias, la antirretroviral y la antifúngica, tenga un conteo celular mayor a 100 a 200 células por milímetro cúbico. Bueno, en pacientes con VIH negativo vamos a ver que la duración de la fase de inducción, las dosis van a ser iguales, pero entonces en la fase de inducción la duración va a ser más larga. En el paciente con VIH positivo la duración de la fase de inducción era menor por la prisa que hay como tal de iniciar el tratamiento antirretroviral para que el mismo organismo también se encargue de disminuir el hongo. Y bueno, la fase de consolidación es del mismo tiempo. Bueno, la siguiente. Bueno, eso ya también lo dije. Hay la contraindicación para iniciar terapia antirretroviral en pacientes con VIH es la siguiente, en la que estaba. No, la siguiente, cuervo. Es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. No, la anterior. Bueno, puede ser paradójico que puede comenzar después de iniciar la terapia antifúngica con el tiempo determinado. Igual se puede presentar, ya se ha presentado algún progreso en la disminución de la carga del hongo y de los efectos deleterios pues, de la presentación clínica de la infección como tal, pero con la reactivación inmune se vuelven a empeorar. Y el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune desenmascarado es en personas que le inician tratamiento antirretroviral sin saber que tienen la infección. Entonces, pues también se va a presentar una mezcla de la infección activa y la patología inmune que va a presentar efectos deleterios mucho más agresivos. Bueno, entonces la infección por virus del herpes, vamos a ver que principalmente se van a presentar por dos virus, el herpes virus 1, encefalopatía herpética, y el herpes virus 2. En total hay 8 tipos de herpes virus. La mayoría de estos virus tienen su presentación durante la infancia, pero se manifiestan principalmente en la piel, o sea, manifestaciones cutáneas, y en el sistema nervioso central más adelante cuando sea oportuno, cuando haya inmunosupresión o bueno. Las condiciones que influyen a la infección es el estado socioeconómico y la edad. Como le digo, en pacientes mayores que ya tengan un estado de inmunosupresión natural. Bueno, también se puede presentar en pacientes de VIH, en pacientes con agamaglobulinemia, en pacientes en terapia, en quimioterapia. Normalmente vamos a ver que el 90% de la población que presenta encefalopatía
herpética va a ser VHS1 positivo. Pues es el que tiene la mayor presentación de esta patología. En un tercio de las personas que la van a presentar van a ser menores a 20 años y la mitad de las personas mayores a 40 años pueden presentarlo. Las causas más leves y atípicas son en el 75% la reactivación del virus. Vamos a ver que en el recién nacido se produce una alteración difusa en el cerebro. En las áreas paralímbicas, pues estas pueden estar afectadas. A las 2 semanas se progresa necrosis y licuefacción, que pues van a ser la fisiopatogenia como tal de el virus. Se va a presentar sobre todo congestión perivascular y es comúnmente durante la segunda o tercera remanifestación o reinfección de la salida de la latencia del virus. Vamos a tener la siguiente. Vamos a tener normalmente que vamos a tener pacientes con estado alterado de mayor de 24 horas, manifestaciones neuropsiquiátricas, fiebre de 40 grados, convulsiones, déficit neurológico focal, cefalea o pleocitosis. Bueno, en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar pleocitosis, vamos a necesitar una prueba de PCR para confirmar y una resonancia magnética para pues, detectar la congestión perivascular y la liquefacción y la necrosis que se va a presentar por la infección difusa, por lo menos en neonatos. Las convulsiones focales y localizadas ocurren principalmente en el 2% de los casos de la encefalopatía confirmada por estos virus. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal en el 10% de los casos, pero pues igual es fundamental su análisis porque puede presentar los linfocitos elevados, mayor cantidad de proteinorraquia, la glucosa puede estar normal o disminuida y se puede presentar eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Bueno, el tratamiento va a ser aciclovir en dosis de 30 miligramos kilogramos día durante 14 a 21 días. La biopsia cerebral se va a recomendar en casos en los que la terapéutica no da efecto o en aquellas circunstancias en los que hay duda diagnóstica, pues por las presentaciones que pueden ser difusas entre diferentes enfermedades que afectan el sistema nervioso central. Como tal, el virus de la varicela zoster, se aloja en los nervios craneales de la raíz dorsal. Es común que se presente como varicela en la niñez, era común en los años 90. Después de la vacuna disminuyó mucho la incidencia. Normalmente cuando se presenta es por disminución de la inmunidad del huésped. Puede estar alterada en pacientes que reciben trasplantes o aquellos que tienen VIH. La reactivación como tal del virus va a ser a través del ganglio geniculado. Entonces se va a identificar principalmente por el síndrome de Ramsay-Hunt. Este se va a diseminar a través de los fascículos de este nervio hasta el encéfalo
y va a tener también una diseminación de los vasos sanguíneos cerebrales, que va a presentar una vasculopatía focal o multifocal. Entonces, en el diagnóstico siguiente, vamos a tener la presencia de lesiones isquémicas. Para hacer el diagnóstico también tenemos que tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, que va a presentar pleocitosis. También pues vamos a ver que la manifestación se va a presentar sin lesiones cutáneas, como el eritema zosteriforme no siempre se va a presentar. Se puede presentar una isquemia cerebral transitoria, y que pues puede ser a causa de la vasculopatía que produce, y se puede presentar una neuropatía isquémica. También vamos a ver en las imágenes diagnósticas que se van a encontrar lesiones en la sustancia blanca, normalmente relacionadas al edema de distribución vascular específica. Listo, siguiente. Bueno, el tratamiento para la vasculopatía y la mielitis, estos se van a tratar con aciclovir intravenoso de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 8 horas, por 10 a 14 días. El virus Epstein-Barr, vamos a tener que las personas con este virus van a tener una incidencia del 1 al 5% de infecciones en el sistema nervioso central. Se pueden presentar con la presentación inicial, puede ocurrir en ausencia de faringitis o adenopatías, o pues puede presentar como tal el linfoma, que va a presentar una respuesta inflamatoria limitada. Pero ya para que presente encefalitis, la reacción inflamatoria va a ser extensa y por una intensa replicación viral ya diseminada al sistema nervioso central. Las complicaciones neurológicas más comunes van a ser la meningitis, el síndrome de Guillain-Barré, la encefalitis diseminada, la mielitis, la parálisis de nervios craneales y la encefalitis como tal. En el citomegalovirus se va a presentar principalmente en niños. Luego de una infección congénita, las complicaciones, las presentaciones por esto van a ser una sordera neurosensorial y una discapacidad intelectual. Se puede presentar como complicación una microcefalia, una hipotonía, una espasticidad. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar pleocitosis, neutrófila, mononuclear, aumento de proteínas y hipoglucorraquia. En el paciente inmunocomprometido vamos a tener una presentación con encefalitis, mielitis y polirradiculitis. Siguiente. Bueno, para eso no hay tratamiento todavía específico, la tuberculosis. La tuberculosis es una de las 10 principales causas de muerte en enfermos de VIH-Sida. Ahí vemos unas gráficas de Civigila que muestra las poblaciones en las que predomina la presentación de la tuberculosis. Entonces vamos a tener que predomina en personas de grupos etarios de 25 a 34 años. Va a predominar en hombres y por lo general pues en personas privadas de la libertad, en indígenas, pero sobre todo en personas menores de 14 años y en poblaciones del exterior, pues esas se refieren a las poblaciones venezolanas que pues sabemos que tienen todo tipo de complicaciones clínicas. Bueno, siguiente. Vamos a tener 3 formas de manifestaciones clínicas
que va a ser la meningitis, el tuberculoma intracraneal y la aracnoiditis espinal. La presentación más común en el mundo occidental es la meningitis, que puede ser subaguda o crónica, que se presenta en un pródromo de malestar, fiebre y dolor de cabeza, y pues puede progresar como tal alteración mental, signos neurológicos focales, estupor, coma, y si no se trata, muerte de 5 a 8 semanas desde el inicio. Ajá. Entonces, vamos a tener de hallazgos clínicos: malestar, laxitud, fiebre de bajo grado, dolor de cabeza intermitente, vago malestar en el cuello y espalda y sutil cambio de la personalidad. En la fase de meningitis de mayor definición, al pródromo, que va a ser de 2 a 3 semanas, se va a presentar ya dolor de cabeza prolongado, meningismo. El meningismo, pues, no sé si ya lo expliqué, que es fotofobia, rigidez en el cuello y cefalea. Se va a presentar también vómito, se va a presentar confusión leve y se va a presentar diversos grados de parálisis de nervios craneales. El avance a la fase paralítica como tal se va a clasificar por delirio, estupor, coma, convulsiones, múltiples déficits de nervios craneales, hemiparesia, hemiplegia, y en caso de no ser tratada, pues la muerte entre las 5 a las 8 semanas. Bueno, los pacientes se van a clasificar por unas etapas que están muy relacionadas con lo mencionado anteriormente, no las voy a explicar. Niños, los síntomas no van a ser los mismos, se va a presentar irritabilidad, insomnio, anorexia o vómito prolongado. En los pacientes con VIH se puede presentar una etapa subclínica cuando se inicie el tratamiento de la terapia antirretroviral, pues se puede presentar con ellos también un síndrome de reconstitución inmune si la tuberculosis pues no estaba detectada, estaba, por así decirlo, en la clasificación de etapa número 1. También vamos a ver que en rayos X de tórax vamos a presentar adenopatía miliar. Se va a presentar un patrón miliar intersticial, un infiltrado parenquimal o cicatrices apicales. Bueno, estas anormalidades pues están presentes en la mayoría de casos y de niños, y en 50% pues de los adultos. Los tuberculomas son muy comunes en pacientes con VIH. También vamos a ver que de los métodos diagnósticos, uno de los más recomendados por la OMS es el uso de la PCR a través de X-Expert o Expert, bueno, no sé, pero ese método diagnóstico creo que está en el hospital, y lo importante es que detecta la resistencia a la rifampicina. En el líquido cefalorraquídeo pues vamos a encontrar pleocitosis mononuclear, proteínas aumentadas, glucosa disminuida y recuento celular entre 500 a 1500 milímetros cúbicos. También se recomienda hacer recuento de sangre o cuando se realice el recuento de sangre en el paciente se va a encontrar anemia moderada y leucocitosis. También el tratamiento que recomienda, que recomienda la OMS son 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, y seguido de 10 meses de rifampicina e isoniazida. En
el tratamiento empírico se debe iniciar en la sospecha de la tuberculosis en el sistema nervioso central en vez de esperar a la confirmación. Bueno, siguiente. Bueno, la neurocistercosis, ya siendo el último tema, entonces vamos a tener que es una de las principales enfermedades tropicales desatendidas. Y ya ya ahorita en el 2020 se estableció una hoja de ruta para su erradicación. Entonces vamos a ver qué va a ser principalmente, pues va a ser causada por la infección parasitaria de las larvas de Taenia solium, perdón. La neurocistercosis afecta a pacientes en todo el mundo y es una causa prominente de epilepsia en regiones endémicas. Bueno, ese es el que normalmente se da cuando los humanos ingieren carne de cerdo poco cocida e infectada con larvas quísticas. En el organismo madura la tenia en la parte proximal del intestino delgado y pues luego arroja huevos a las heces. Esta infección pues a menudo es asintomática, por lo que el huésped humano sin saberlo está exponiendo a otros a la infección a través de la contaminación orofecal. Cuando se ingieren, estos huevos se eclosionan a algo que se llaman coeferas, que es la forma larval de la forma parasitaria. Entonces estas son coeferas, lo que hacen es penetrar la pared intestinal, de ahí pasan al torrente sanguíneo y circulan a los tejidos a través del huésped humano y forman quistes principalmente en los músculos y en el sistema nervioso central, que son los que están pues, más propensos por la falta de respuesta inmune activa. Una vez ingeridas las oncoesferas, se diseminan y se convierten en quistes durante varias semanas. Estos quistes se reconocen pues normalmente fácil por el sistema inmune del huésped y se destruyen cuando se consumen. Pero pues lo que le decía, cuando invaden estas partes que es como el sistema nervioso central y el ojo, se puede evitar el ataque inmune durante años. Luego estos quistes con el tiempo se degradan y el quiste libera su contenido. A medida que las células inmunes como tal reconocen la degradación del quiste, se produce una respuesta inflamatoria que comienza con la pared del quiste y se reconoce por una reacción linfocítica perivascular, y el edema con ella pues son comunes y pueden ser graves. A medida que la larva muere, el quiste se colapsa y se produce fibrosis y la inflamación finalmente desaparece. Las manifestaciones clínicas en la neurocistercosis van a depender predominantemente de la ubicación de los quistes, ya sea en el parénquima cerebral o en una ubicación extraparenquimatosa, ya sea intraventricular, en el espacio subaracnoideo o pues en las convexidades cerebrales, o en el espacio subaracnoideo en las cisternas basales o en el canal espinal. Las convulsiones pues van a ser muy comunes, como tal las convulsiones focales que pueden ser, se pueden reconocer por pérdida del conocimiento, por ausencias, movimientos repetitivos, alteraciones sensitivas y también por alteraciones del ánimo. Van a tener unas manifestaciones extraparenquimatosas que van a ser dadas por la hidrocefalia, por la hipertensión intracraniana, por neuropatías y vasculopatías. En la OMS, la neurología de Toro expone unos criterios de diagnóstico. Siguiente, que hay uno que es el criterio absoluto, que va a ser la demostración histológica del parásito por biopsia de lesión en el cerebro o médula espinal.
visualización de cisticercos en la retina, por lo que les decía. La demostración conclusa de un Scolex en una lesión quística de estudios de neuroimágenes. El Scolex es como tal la cabeza del cisticerco, que es la que se fija al tejido. Luego vamos a tener unos criterios definidos como criterios siguientes, de mayor, unos criterios confirmativos y unos criterios menores, criterios mayores. Las lesiones quísticas sin fibrosis perceptible en criterios mayores, las lesiones cambiantes, las lesiones quísticas multilobuladas en el espacio subaracnoideo y las calcificaciones típicas en el parénquima cerebral. En el criterio confirmatorio vamos a tener resolución de lesiones quísticas después de la terapia, resolución espontánea de lesión única cambiante y documentación de la migración de un quiste ventricular en estudios secuenciales. Como criterio menor vamos a tener hidrocefalia obstructiva, simétrica o asimétrica o cambios anormales en las leptomeninges. Los anteriores eran neuroimágenes, estos son estos son criterios clínicos. Vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Los mayores van a estar dados por detección específica de anticuerpos anticistercos o antígenos en pruebas inmunodiagnósticas bien estandarizadas. Vamos a tener cisticercos fuera del sistema nervioso central. Vamos a tener evidencia de contacto gareño con tenia, solium. De criterios menores se van a presentar manifestaciones clínicas sugestivas de neurocistercosis, como las ya mencionadas, individuos que viven en zonas endémicas o que regresan de ellas, pues pueden ser zonas donde se crían cerdos y eso. Luego se van a tener diagnósticos para criterios de neurocistercosis. Entonces, un diagnóstico definitivo vamos a tener que comprobar un criterio absoluto, 2 criterios mayores de neuroimagen, más cualquier criterio clínico. O un criterio mayor y un criterio confirmativo de neuroimagen, más cualquier criterio clínico. O un criterio mayor de neuroimagen, más 2 criterios clínicos, o al menos un criterio mayor, más exclusión. De diagnóstico probable vamos a tener que se tienen que confirmar un criterio mayor de neuroimagen y 2 criterios clínicos y un criterio menor de neuroimagen más al menos un criterio clínico. Ya para finalizar, entonces el tratamiento va a estar dado por albendazol, praziquantel, prednisona y dexametasona en las cantidades expuestas en la diapositiva. Gracias. Como estamos colgados de tiempo, me voy a tratar de ser breve. El tema es muy largo. Entonces, recordar que las meningitis bacterianas y las meningoencefalitis virales son agudas. ¿Eso qué quiere decir? Que su tiempo de evolución va a ser menor de una semana. Entonces es importante cuando hacemos el diagnóstico diferencial de las infecciones del sistema nervioso central, mientras que la tuberculosis, la criptococosis, los abscesos, los empiemas tienden a ser subagudas o crónicas. Entonces para uno, cuando enfrenta al paciente, el perfil temporal es sumamente importante. Recordar que siempre que estemos pensando en meningitis bacteriana aguda, tenemos que hacer hemocultivos, una norma exigida por el ministerio, que de pronto se demoran a hacer la punción lumbar o ustedes la arrancan con antibióticos, entonces tenemos que tener de base por lo menos los 2 hemocultivos. Ya se ha hecho énfasis en que no hay que dilatar la punción lumbar esperando una tomografía, pero si no, por cualquier motivo no se hace, pues hay que hacer el hemocultivo. El tratamiento en el absceso cerebral, hablaban de 3 antibióticos, realmente nosotros usamos nomás ceftriaxona y metronidazol y solamente colocamos la vancomicina si tenemos sospecha que hay estafilococo. Si no hay sospecha de estafilococo, no. Definitivamente los esteroides sí se utilizan en todas partes del mundo, no tenemos evidencia clínica de estudios controlados, pero sí se utilizan y todas las guías lo recomiendan. El término de absceso cerebral epidural o absceso epidural, eso no existe.
porque la conexión de pulso del espacio epidural es un empiema, ahí no hay cápsula propia, entonces uno no puede decir absceso epidural, sino empiema, igual que pasa en el tórax, ya lo envuelve la pleura, aquí lo envuelve la dura, entonces son empiemas, la conexión de pulso del espacio epidural se llama empiema, ahí no hay membranas propias. Recordar que la criptococosis básicamente es hipertensión intracraneana, ¿no? Es lo que predomina. Entonces vamos a tener cefalea y elevación de la presión intracraneana cuando le hacemos la medición de la presión de apertura en la punción lumbar. Recordar que nosotros hacemos punciones lumbares terapéuticas en la criptococosis. Si el paciente tiene la presión elevada, le hacemos varias punciones lumbares hasta que la presión baje. El flujo lateral es una prueba diagnóstica, como revisamos el club de revistas que llaman de point of care. Perdón, estamos ocupados. De point of care, y esta prueba es barata, sensible y no se demora ni una hora, se demora 10 minutos. Entonces, el diagnóstico es muy fácil de hacer. No lo usamos en orina porque hay la sensibilidad, la especificidad no es tan buena en orina, pero en suero y en plasma es excelente y se puede hacer sin ningún problema. Proteómica sí, hay diagnóstico por proteómica, ahora están usando el Malditoff, pero eso todavía no se consigue fácilmente. Las encefalitis virales, ahí hablaron de la herpética y de la por varicela zoster. Herpes simplex y varicela zoster. El diagnóstico pues se basa en tres cosas. El estudio de líquido cefalorraquídeo con una PCR para que nos dé el diagnóstico molecular. La resonancia magnética absolutamente necesaria para evitar las lesiones focales. Y un tercer elemento es el electroencefalograma, sobre todo en el herpes simplex. Hay un patrón de descargas pelletiformes lateralizadas periódicas que es muy típico de la cefalitis herpética. En la cefalitis por varicela zoster ya no se usa tanto aciclovir, sino se está recomendando más el ganciclovir. Se puede usar el aciclovir, pero se ha visto mejores resultados con ganciclovir. Sobre la tuberculosis, una norma que tenemos es que si sospechamos meningitis tuberculosa, se comienza tratamiento sin confirmación microbiológica, solamente basados en los elementos clínicos, líquido cefalorraquídeo, examen físico, imágenes. Pues si tenemos una sospecha muy grande y hemos descartado otras infecciones, arrancamos con el tratamiento de la meningitis tuberculosa. Hoy en día tenemos la prueba molecular, el Expert Ultra, que ha mejorado la sensibilidad más o menos hasta un 60%, pero de todas maneras tenemos todavía muchos falsos negativos. Entonces, por eso, así no tengamos el aislamiento, tenemos que comenzar el tratamiento, porque si no perdemos el paciente. Ustedes recuerdan que el cultivo para micobacterias se demora por lo menos 21 días, hasta un mes. Entonces, sirve para confirmar, pero ya después de que uno ha empezado el tratamiento, no sirve en el diagnóstico agudo. El examen directo es muy baja la sensibilidad del BK directo en el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, si uno encuentra el BK en el pulmón o en otros órganos, pues eso ayuda a confirmar el diagnóstico de la tuberculosis del sistema nervioso central. Recordar finalmente que la neurocisticercosis es una enfermedad del subdesarrollo de la pobreza, ¿no? Y es una de las enfermedades desatendidas, como dijeron. Acabar con la neurocisticercosis implica mejorar el saneamiento ambiental de las poblaciones, eliminar la teniosis porcina. Entonces, mientras no haya eso, acabar con la cisticercosis va a ser muy difícil. Entonces, mientras la gente no tenga disposición de excretas adecuada, va a ser muy difícil que la logramos acabar. Tener en mente que la cisticercosis es una enfermedad por coprofagia, no es por comer carne de cerdo contaminada. Comer carne de cerdo contaminada produce teniasis, no cisticercosis. La cisticercosis se da por consumir heces humanas con huevos de tenia. Entonces, es una enfermedad por coprofagia. Recuerden el famoso aforismo, que la cisticercosis no da por comer marrano, sino por comer como marrano. ¿Sí? Entonces, para que no se lo olvide nunca. Entonces, muchas gracias por la atención. Mañana vamos a ver apertura de revista a las 6. Tratemos de no tener tantos problemas técnicos para que nos rinda un poco más. Por favor, los del grupo mío se quedan un momentico. Los demás compañeros ya se pueden retirar. Gracias.